Anfitriona de este evento es Plural. Plural es una fintech colombiana fundada en el año 2021, enfocado en mejorar la inclusión financiera para microempresas en América Latina. Utiliza la inteligencia artificial para ofrecer microcréditos y servicios financieros. Y Mónica Saavedra, que es nuestra oradora de hoy, es la co-founder y head de producto de Plural. Entonces, por favor, un aplauso para recibirla. Gracias por la invitación. Bueno, Mónica, no sé si te parece empezar hablando un poco sobre qué es Plural y qué problema están resolviendo y cuál es el valor que están Listo. creando. Entonces, como bien lo decía, somos una fintech, somos colombianos, somos 8 emprendedores trabajando por el emprendimiento en Colombia. Y la historia es la siguiente y es algo que creo que mucha gente vive y es en Colombia el 92% de las empresas que se constituyen o de los negocios que hay son micronegocios, medianos y pequeños. Esos originan el 70% de los empleos y el 40% del Producto Interno Bruto, pero solamente el 70% tienen acceso a servicios financieros de crédito. Entonces eso crea una brecha enorme y unas dificultades muy, muy grandes. Nosotros, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Pues acercar los créditos a estas personas. ¿Qué sucede en el mercado actualmente? Pues los incumbentes o los negocios tradicionales de crédito piden muchos papeles, información crediticia, historial de ventas, y resulta que los negocios en Colombia, además de pequeños, pues también son informales y mucha gente no tiene esa información a la mano, entonces no tienen acceso al crédito. Y cuando no tienen acceso al crédito o no le crees tanto a la banca, porque te cobra por debajo o no te dice la información como es, pues entonces empieza a haber más distancia entre la banca tradicional y el microempresario. Y cuando necesitan plata, cuando necesitan acceso a créditos para su negocio, pues la única cosa que tienen al frente o cercana es el gota a gota y es lo peor que le puede pasar a un microempresario. Entonces nosotros, a través de un proceso 100% digital, sin papeleos, sin formalidades, damos acceso a crédito desde 400.000 pesos hasta 25 millones, que puede parecer poquito, pero para muchas personas es un montón y soluciona un montón de cosas. Y es crédito productivo, que acá hay que es súper importante, porque no es el crédito que conocemos de la tarjeta de crédito con la que vamos a comprarnos unos tenis, pero es crédito para tu negocio, para invertir en inventario, para maquinaria de equipo. Entonces, tiene que tener ese uso. Ok, muy interesante. Y como habíamos hablado, una de las cosas interesantes que tiene Plural es que está usando inteligencia artificial para poder ofrecer sus servicios financieros. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco de qué es lo de Body Tree y cómo utilizan esa inteligencia artificial para sus servicios financieros en Plural. Listo. Como para contarles así un poquito de nosotros, uno de nuestros founders es budista o sigue varias cosas del budismo y resulta que cuando empezamos a montar Plural, él nos contaba que Buda se fue a meditar debajo de un árbol que se llama Bodhi Tree y en ese árbol encontró la iluminación. Entonces, nosotros desde que empezamos a armar la empresa sabíamos que la data y la información iba a ser fundamental en las cosas que íbamos a hacer y que esa debía ser nuestra fuente de la verdad. O sea, de ahí tiene que salir la realidad de lo que está pasando, lo que necesitan, hacia dónde vamos, es la información. Por eso decidimos llamar a nuestra inteligencia artificial Body Tree porque es nuestra fuente de la verdad. Todo sale de ahí y lo que esté ahí es cierto. Entonces, basados en eso, creamos nuestra propia inteligencia artificial. Tenemos en este momento varios modelos, pero nuestro Body Tree nos da principalmente tres cosas. Uno, un perfil de riesgo de nuestros clientes. Entonces, desde el momento cero nos está diciendo más o menos cómo se va a comportar y cuál es el perfil de riesgo de cada uno de nuestros usuarios. Nos dice además cuál es la capacidad de pago de esas personas y si le vamos o no prestar plata.
y luego nos dice qué tan fácil va a ser cobrarle a esa persona. Esto pues suena súper fácil, ¿no? Pero pues llevamos 3 años intentando armar esto y el body tree y la inteligencia artificial pues para nosotros era una realidad desde antes de que la palabra inteligencia artificial se volviera de moda. Es que siempre nacimos con esa intención. Eh, ¿Y ustedes fueron los que desarrollaron esa tecnología o es es un de un proveedor? no. ¿Qué nos Entonces, puedes contar? súper chévere esa pregunta, porque nosotros usamos aproximadamente, capturamos como 40.000 datos dentro del proceso de originación de crédito. No todos los datos dan señales, pero la inteligencia artificial está siempre evaluando donde encontramos señales de buen comportamiento, perfiles de riesgo, posibilidades de pago o no pago, y se va alimentando. Entonces es una cosa que está aprendiendo y es 100% plural. O sea, La hicieron la ustedes. hicimos nosotros. Nosotros tenemos el equipo de producto, es un equipo de 3 personas, el equipo de data son 7 ingenieros trabajando en eso y además Plural tiene una cosa que no hablamos antes y es que nosotros estamos regados por toda Latinoamérica porque este no es ¿Ah, un sí? problema de Colombia, es un problema de Latinoamérica por la informalidad en la que vivimos. Entonces, la tecnología que estamos haciendo ahorita puede ser aplicada a cualquier país porque la AI va aprendiendo de los datos con los que lo vamos Interesante. alimentando. Pero actualmente solo están en Estamos en Colombia. Colombia, Ok, sí. muy interesante. La siguiente, el siguiente tema que quería tocar, como pues ustedes desarrollaron este modelo de inteligencia artificial, ¿qué desafíos, cuáles han sido los principales desafíos que han tenido implementando estos modelos de inteligencia artificial avanzados para todo el tema pues, de cálculo de riesgo de crédito, ¿no? Mm, nuestro head de data diría que la calidad de la data que tú le metes va a ser proporcional a la inteligencia artificial. O sea, si le metes mal basura, sale basura. Entonces eso ha sido súper importante y hay un tema también de la experiencia de usuario porque tú vas a querer toda la data y por ti, entonces le preguntas de qué hace el papá, cuántos hijos tiene, todas esas cosas, uno quisiera tener toda esa información, entonces hay un fino equilibrio entre cómo le voy a preguntar, qué le voy a preguntar, contra qué lo voy a comparar, y ahí está el secreto, es algo que todos los días estamos descubriendo y viendo cómo mejoramos. Entonces, nosotros, por ejemplo, en este momento tenemos A/B test de cómo le preguntamos, qué información le pedimos para estar comprobando todo el tiempo qué data y cómo preguntamos las cosas. Entonces, la calidad de la información es fundamental para la respuesta de nuestra inteligencia artificial. Muy interesante. Y bueno, estamos hablando de todo este tema de inteligencia artificial, vive cambiando mucho. ¿Qué, digamos, qué oportunidades de innovación ves para Plural en estos temas de inteligencia artificial a futuro o que han visto? Bueno, lo que nosotros queremos hacer Sí, es que podamos ofrecer, no cuando el cliente quiera el crédito, sino anticiparnos a esa demanda. Entonces, es un negocio, no sé, una floristería, se acerca el Día de la Madre, oiga, ¿qué necesita para prepararse para ese día que va a tener un pico en su mes porque va a vender más? Entonces, lo que queremos hacer con nuestra inteligencia artificial es que sea capaz de ofrecer antes de que tengamos la demanda, sino crear la demanda. Esa es una de las cosas más importantes. Y ahorita estamos trabajando en modelos de entrenamiento para las personas. ok. Entonces, por ejemplo, calificar a nuestros asesores del call center o del equipo de cobranza en cómo está cobrando y cómo debería cobrar dependiendo de ciertos casos, Pero usando inteligencia usando artificial, inteligencia artificial. ok. Entonces, hay que entrenar Sí, al... o sea, se vuelve como la herramienta, como el profesor, como el coach, Así digámoslo. es. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Interesante. ¿Y han visto temas de todo esto de lenguajes, de pues, large language models o todas esas cosas que han visto? Bueno, es súper interesante porque nosotros nacimos como una aplicación Ujú. eh, y pues la aplicación es muy del 2010, o sea, súper pasados de moda, eso ya no se usa, las aplicaciones ya nadie las quiere y nos estamos empezando a migrar a otros canales de adquisición de usuarios y
una de las cosas que sabíamos desde el comienzo, por ejemplo, WhatsApp es el lugar por excelencia donde vas a encontrar al latino, no solamente al colombiano, ¿no? Entonces, estamos empezando a desarrollar todos nuestros procesos y nuestros modelos, que además son modulares, un montón de cosas para que la gente pueda pedir el crédito desde WhatsApp, en una llamada, y no necesites tener una aplicación. Entonces, son muchas cosas, están pasando muchas cosas al tiempo, pero la clave acá es enfocarnos en lo que podemos ir haciendo paso a paso para no desbordarnos, porque uno podría hacer un montón de cosas. Entonces, por ahora estamos viendo qué sucede en esos dos campos. Muy interesante toda esa parte de WhatsApp. Bueno, con eso concluimos esta parte de la charla. Ahora vamos a abrir las preguntas al público. Si tienen alguna pregunta, entonces levanten la mano y voy dando la palabra. Entonces acá, Johan, si quieres. Un segundo, Johan, te paso el micrófono para que estamos grabando. Entonces, para que Tengo varias, pero bueno, de las que me acordé, usted mencionaba 40.000 datos, que Ujú. iniciaron con 40.000 datos. Esos 40.000 datos son datos de perfiles de clientes, supongo, ¿sí? O que eran De datos de... perfil del cliente, comportamiento dentro de la aplicación, puntos de datos de datos del sistema operativo, un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, qué tan rápido la persona está llenando la información. Puede ser un indicador de un comportamiento de riesgo. Ya, un segundo, o sea, ok, entonces lo entendí mal porque yo había entendido que habían arrancado con la data, entonces arrancó primero la aplicación, luego recopilaron data y ya entró, Sí. listo. Y la pregunta es, la siguiente es, más o menos recuerda ahí cómo fue el proceso para habilitar esa data, para alimentar la inteligencia artificial, cuánto les tomó y más o menos cómo fue el proceso. Uy, qué buena pregunta. Falta alguien de tecnología acá. No, pues empezando con capturar la información y tenerla disponible para todo el mundo, cero silos. Entonces, la información no solamente se produce desde la aplicación, sino el equipo que cobra genera información y alimenta también las bases de datos. Luego nosotros, digamos que hacemos cosas que no sé si hace todo el mundo y que para nosotros pues es súper especial. Toda la base tecnológica para la aplicación, el middleware, todas esas cosas están en AWS y todos los modelos predictivos y todo lo de inteligencia artificial está en Google Cloud. Entonces, existe un espejo de todo lo que está pasando a través del core de créditos, todo eso, un espejo en Google Cloud, que es el que procesa, analiza, revisa. Pero nosotros, una de las dificultades y uno de los problemas fue acceder a esa data. Eh, Cuando hablamos de la informalidad, eso quiere decir que la gente no está en, en el en Experian o en Data Crédito y no tiene reportes, o el reporte es usa Nequi y mueve tanta plata. Entonces, empezamos a hablar ya de crédito y yo me puedo acá alargar un montón de cosas, pero eso quiere decir que entre menos data, pues es menos probable que una entidad financiera incumbente le preste plata y a mí me toca buscar datos de otros lados. Entonces, ¿cómo se está comportando? Yo siempre, desde el momento cero del lanzamiento de la aplicación, tengo una herramienta que me rastrea y me marca eventos, me dice cuánto se demoró de un paso al otro y empiezan los ingenieros de datos a revisar que da señales y que no. Y pues éramos 100 usuarios, eso es muy poquito sobre lo que quisiéramos hacer. Iniciamos con un score de crédito que no era nuestro y que no ordenaba a la gente que viene acá de crédito, sabe qué es ordenar, pues eso quiere decir que tú crees que se va a portar bien y se porta mal. No ordenaba. Entonces, ¿por qué? Porque no está hecho para ese segmento. Necesitamos dar muchos créditos, buenos o malos, para entender cuál es la data que vamos a usar. Nosotros en el 2023 hicimos una locura y entregamos un montón de plata en créditos que no nos pagaron. Pusimos plata para aprender de la mala data. Y les hablaba de qué tan bueno es recibir pues malos datos, pues nos enseñó qué era lo que no queríamos. Y sobre eso empezamos a escribir nuestro primer score de crédito. Entonces empieza una necesidad y un hambre por información que no es solamente tradicional y por eso
y sabíamos que a eso nos íbamos a enfrentar. Entonces nosotros estamos conectados con varios proveedores que entregan información no tradicional, por ejemplo, en las tiendas cuando hace una recarga, paga una factura, esa información, y tratamos de armar una cosa que usan mucho en inteligencia artificial, un gemelo digital de esa persona, no del negocio, sino de la persona, para empezar a ver cosas. ¿Está funcionando? Sí. ¿Somos diferentes a lo que hay en el mercado? Sí, porque podemos atender gente que otros bancos y otras entidades no lo están haciendo. Pero eh, todo depende, ya sabíamos qué queríamos. O sea, ya sabíamos qué era lo que había que hacer y qué era lo que no había que hacer y eso nos ayudó un montón, pero llevamos 3 años montando esto y no hablábamos de inteligencia artificial hace 3 años porque no estaba de moda, ahora sí. Entonces, no, pues yo tenía un gemelo digital hace 3 años y ahorita todo el mundo, ay, vamos a montar el gemelo digital. Entonces es como empezar a hablar de eso que ya estábamos haciendo, que sabíamos que iba a tomar tiempo, mucha plata y organizarnos en esas cosas, pero requiere mucha paciencia. Perfecto. Por atrás vi que Felipe. Vale. Bueno, mi pregunta es, va enfocada de pronto un poquito más al área de marketing, pero pues uno es de producto, creo que tiene una visión muy transversal. Y es cómo te diferencias o cómo compites en un segmento de mercado donde hay tanta oferta de micropréstamos y que hay tanta sobrepoblación de productos con IA. Y mucho de eso puede ser AI washing, porque todo el mundo pone IA en su título y uno va a mirar y de pronto sí, puede que haya un algoritmo y haga algún cálculo, pero que no sea realmente IA, sobre todo pues de cara a tu segmento de mercado, porque tal vez las personas a las que, o sea, tus usuarios finales no entienden muy bien la diferencia entre uno y otro. Entonces, ¿cómo manejan ese reto? Me parece muy, muy interesante. A ver, ¿cómo ponemos esto? Que no me regañen. ¿IA le importa al VC que me va a poner plata para levantar? Y a ustedes, al usuario final, eso, o sea, sí es súper difícil decirle en una aplicación en 20 minutos, tú me respondes esto y te voy a dar crédito en 5 minutos. La gente dice, pero eso existe. Cuando nosotros vamos a la calle y les decimos descarga la aplicación, llena estos datos y en 5 minutos, ¿sabes? Quedan sorprendidos. Entonces, desde mi punto de vista, acá está Natalia, co-founder también de Plural Marketing, ella es la head de Growth. Pues eso no se lo cuenta uno al usuario final porque no le va a hacer la diferencia. Esto es una historia y una conversación en la que estamos porque ahora el mundo VC está orientado a eso. Y sobre cómo nos diferenciamos, yo creo que es eso, o sea, acceder a un crédito en 25 minutos, que se desembolse en 2 días, hace la diferencia. El incumbente que está haciendo, al que mejor le va, es una semana. Necesitas papeleo, necesitas una persona en el sitio para que te apruebe el crédito y eso le revienta la cabeza a un montón de gente que está haciendo crédito ahorita. Nosotros lo hacemos 100% digital, sin papeles, ni siquiera la firma, no le pedimos absolutamente nada y respondemos el crédito en 5 minutos y lo estamos desembolsando máximo en un día hábil. Entonces, creo que ahí está la necesidad, porque el gota a gota estaba ganando espacio porque está en la calle y conoce al señor de la tienda. Entonces, pues esa era la única opción que tenían. Ahora hay una segunda opción, Plural, y lo hacemos muy rápido, muy fácil y pues no tan caro y con otras ventajas. Mira, Bueno, yo tengo dos preguntas más como no tanto en crédito, sino en general, como ¿qué consejos le darías a una empresa que no es nativa AI? Como que quiere meterse en AI porque el que no se meta en esto, adiós, A una empresa que es nativa, que no es que no nativa. es nativa, uy, Y el segundo, ya otro caso extremo, es cómo usan AI en una empresa de AI para producto, como herramientas, tips. lindo. Entonces, la primera para una empresa que no es, es duro.
creo que es muy difícil y es súper difícil entenderlo. Nosotros tenemos clientes que son incumbentes, por ejemplo, que la tasa de rechazo es del 90%. Eso quiere decir, llegan 100 clientes, rechazan a 90 porque no les cabe en la cabeza aprobar a esa gente. Y nosotros les decimos, bueno, déjenme revisarlos, a ver, yo a quién de esos les daría crédito. Y cuando empezamos a ver cómo podemos integrarnos, cómo nos pueden pasar la información, pues resulta que todos tienen papeles, todavía están con el papel, ya ahí tienes una barrera gigante. Luego, la información está en silos, es decir, el área financiera tiene un pedazo de la información, marketing tiene otro pedazo de la información, es que no existe producto como producto, pero entonces la gente de crédito tiene otro pedazo de la información y no se habla. Y ahí está la primera barrera para hacer inteligencia artificial, y es que tú necesitas datos, necesitas trazabilidad, necesitas un montón de cosas, y pues romper eso creo que es súper difícil. Pero esta semana leí una cosa, y es que una persona no hace el cambio y no se hace de un día para otro, entonces esa gota de lluvia sobre la piedra va acabando y va haciendo el huequito de a poquitos. Entonces es intentarlo, pedirlo, levantar la mano, mostrar ejemplos y ver cómo se hace. Yo vengo de entidades vigiladas que a uno le decían como no puedes usar ChatGPT, no puedes entrar y te bloquean, y pues, de alguna forma lo van a hacer y se están perdiendo en muchas cosas. Entonces, no sé, de pronto los alcanza Plural y ya les dan ganas de hacer inteligencia artificial. No creo que haya una receta para ninguna de esas cosas. Y sobre el segundo punto de cómo usar inteligencia artificial para producto, hay dos cosas que nosotros somos obsesivos con eso. A/B test, todo lo tenemos que probar. La data y la información es la que nos dice si lo estamos haciendo bien o mal. Esa es la primera cosa. Y luego hay un par de herramientas súper interesantes que usamos, pero como les decía, somos un equipo súper chiquito, entonces nos apoyamos mucho en esas herramientas. ChatGPT nos hace historias de usuario, nos hace requerimientos y luego ponemos esas historias de usuario y requerimientos en Figma, y Figma nos moquea, y luego esos mocks los pasamos a una herramienta que nos compara y hace benchmark con otra gente que hace lo mismo, y pues necesitas a 3 personas, pero es buscar lo que le hace sentido a cada equipo y a cada persona. A mí me tocó aprender a usar todas estas cosas, a hacer un curso como de inteligencia artificial para darle bolas al científico de datos que tenemos al lado y ver, pero hay mucho de sentido común en esto, ¿no? No porque me lo diga la AI es 100% cierto. Entonces, eh, bueno, ahí vamos. Hola, ¿qué tal? Yo, pues, soy Andrés Áñez, yo trabajo de Product Owner en RappiPay y pues he visto que en la velocidad de colocación hay un reto grande y principalmente en Latinoamérica por el alto riesgo de fraude. Ujú. ¿Cómo han utilizado IA para KYC, validación de identidad y demás, y hacer ese proceso lo más rápido posible y la mejor experiencia de cara al usuario? Aquí a la competencia. No, mentiras. Eh, sí, es cierto, no desembolsamos en billeteras, por ejemplo. Eso no lo dijo la data. Eh, nuestra body tree hace unas preguntas reto a la persona sobre la información financiera que obtuvimos de bases de datos alternativas y de bases de datos de la banca tradicional. Y con eso, antes de pagarle a un proveedor que nos haga la biometría, hacemos esas cosas, como tratamos de desarrollar cosas in-house. Pero la otra cosa, que esto ya es una posición mía, es que no hay que inventarse la rueda. O sea, hay proveedores especializados en biometría, usa el proveedor especializado en biometría, es otra cosa menos en la que pensar. Tienes 80.000 problemas que resolver o situaciones que resolver en tu empresa, usa el mejor proveedor posible, la mejor tecnología posible, y si luego tienes tiempo para pensar en algo que no sea el core de tu negocio, hazlo. Pero nosotros estamos súper enfocados en que nuestro score de riesgo funcione, en que el desembolso funcione y que la gente tenga su crédito. Después vendrá lo otro. Perfecto.
Bueno, un gusto, Mónica. Oscar. Tengo, tengo una pregunta. Los incumbentes pues tienen eso, digamos que ese porcentaje que tú mencionabas del 10, 15% de aceptación, pues cuidando otras métricas, ¿no? Y ahí es en donde viene la pregunta porque ustedes están tratando de ampliar esa base, tratando de ampliar esa cantidad te entiendo mucho más de empresas, de personas con empresa que de Ujú, empresas. sí. ¿Cómo termina impactando es el costo de riesgo que tienen ustedes también y cómo se ve eso también en la cartera, ¿no? Toca cuidar como el ingreso de los usuarios, pero Ujú. también cuidar esa cartera de no pago y demora. ¿Cómo termina pegando y cómo a través de AI, pues como que complementan esa otra parte del problema? Rappi. Ay, ¿cómo es que? RappiPay. Em, no sé cómo responderte a eso. Los incumbentes tienen unas métricas que no son las mismas métricas de la startup. Entonces, voy a partir de ahí. Ellos hablan de unos índices de cartera que nosotros medimos de forma diferente. Entonces, cuando nosotros vamos a reuniones de lenders, hab- pues hablan de mediciones que para nosotros no hacen sentido por cómo nosotros conseguimos a los clientes, nuestro modelo de costos es diferente, un montón de cosas. Entonces, digamos que en métricas es súper difícil medirse y el año pasado, que digamos fue un año difícil para el crédito, decían como no, es que la cartera está súper mala y nuestro índice de cartera malísima es del 15%, o sea, solo el 15% no le está pagando, solo el 15%. ¿Qué significa eso y qué hay detrás? Pues yo no sé. ¿Por qué? Porque entonces no miden a los 30 más, no miden a los 60 más o hacen, y nosotros hacemos de nuevo mediciones diferentes porque tenemos métricas distintas. Entonces, pues estamos en mundos distintos, simplemente por cómo tratamos la data y cómo nos medimos a nosotros mismos. Entonces, por ese lado no sé cómo responder. Pero no, yo digo, no, no me sirve la información del incumbente y no le creo. No le creo que el 15% sea ese. Y luego viene un tema de riesgo y es que cada empresa tiene un perfil de riesgo y está tomando decisiones basadas en muchas cosas y está de nuevo esas métricas y esas cosas que te miden. Entonces, un incumbente que tiene una oficina, que tiene 20 asesores en la calle buscando, tiene unos costos diferentes a los de una startup y tiene otras cosas a los que ponerle costo y a otras cosas, entonces pues va a tener otras necesidades. Entonces yo por eso digo, no son comparables. Nosotros estamos en un negocio de microcrédito en una legislación diferente a lo que puede estar Rappi, por ejemplo, que es un crédito de consumo con unas tasas de usura diferentes. Entonces empiezan a jugar otras cosas que van más al Excel que a lo que realmente está. Entonces, si tú no le puedes dar crédito a ese perfil porque no te da, pues no te da. Nosotros estamos en otro juego. Entonces, creo que es más de conocer tus unit economics, saber a lo que estás dispuesto de dar y cuál es el perfil de riesgo de cada empresa. ¿Sí te respondí? ¿Alguna Está otra difícil. pregunta? Sí, listo. Primero y después basta. Si quieres tu nombre y la empresa. ¿Vale? Ah, vale. ¿Por dónde hablo? No, solo acércate. Ah, bueno, vale. Mi nombre es Camila, trabajo para Mercado Libre. Tenía una pregunta para hacerte y es como, claro, estabas hablando hace un momento del estudio de los perfiles de riesgo y muchas veces, o sea, por conocimiento previo que tengo, suelen como investigar en operadores de riesgo que tienen información desactualizada de los clientes. ¿Cómo ustedes a nivel de IA contrarrestan un poco ese efecto de información que no está actualizada de los clientes o de clientes que están en la informalidad y pues nunca han estado como registrados en la banca para tener un comportamiento predictivo? Había una cosa que había notado que quería contarles y no les conté, pero entonces esta pregunta me sirve. La banca tradicional está acostumbrada a recibirte y nos recibe a todos de la misma forma. Luego, cuando ya tienes 5 productos en el banco, entonces te ponen un gerente de banca preferencial y te mandan cosas dependiendo de tu perfil y lo que sea. Pero eso es después de que te conocen.
Eh, de nuevo, nosotros somos un poquito más atrevidos y yo no te he terminado de conocer y ya con 2 o 3 datos empiezo a decir, voy a mandar a este man por este lado, por este lado, por este lado. Entonces, cuando Plural nació con hamburguesa de carne, queso cheddar, cebolla, tomate, lechuga, para todo el mundo. Y eso era lo que le servíamos. ¿Eras vegetariano? Eso era lo que te servía. ¿Te sirve o no? Entonces tú empiezas a tener un montón de rechazos y no conformidades sobre el producto y no estás convirtiendo, la tasa se cae, pero le estás sirviendo el mismo plato a todo el mundo. Con la inteligencia artificial, un par de datos, en realidad no son muchos. En este momento, después de tu registro en Plural, nosotros tomamos una decisión y es esta persona, de acuerdo a los otros créditos que hemos dado, a la historia que tenemos vieja, esta persona se parece más a B o a C y nos vamos con eso. Y yo ya no te dejo, yo ya no te empiezo a servir el mismo plato, sino que a este lo mando por un camino. Tengo tres caminos diferentes y tengo la capacidad de hacer los que sean, pero en este momento tengo 3 caminos diferentes con 3 experiencias distintas que me dan más o menos información. Entonces, voy a hacer un ejemplo, no funciona solamente con esto, pero pues eres mujer, tienes un dispositivo de tal gama, porque esa información la tengo desde muy temprano, y estás ubicada en áreas rurales, te voy a mandar por un camino que no te voy a pedir tanta información, te voy a tratar mejor, pero todavía voy a necesitar que me des ciertos datos para completarlo. Entonces empiezo a jugármela a este perfil, ya no me sirve que se vaya por acá, lo mando por otro lado. Y la inteligencia artificial va aprendiendo sobre los datos que vamos capturando y cómo se comportan después del crédito para ir moldeando eso, pero digamos que es un paso a paso, ¿no? Entonces podemos probar y decir, no, esto no está funcionando, cambiemos esto y preguntemos más cosas, por ejemplo. Valentina y trabajo en VAS. O sea, podemos ser aliados, no somos competencia. ¿En En dónde? VAS, en VAS. Ah, en VAS. Ah, Valentina. Pero no soy la CEO. No, yo- Tengo pregunta de curiosidad. ¿Cuál es el porcentaje de aprobación que tienen ustedes? ¿Y cuál es el porcentaje en monto de las aprobaciones que hacen? Listo. Qué linda pregunta. Depende, porque yo tengo diferentes perfiles de riesgo y tengo diferentes tasas de aprobación dependiendo de tu perfil de riesgo. Entonces te voy a decir, el perfil de riesgo con mejor tasa de aprobación, que es el que creemos que va a ser el mejor cliente, tiene una tasa de aprobación del 35, 36, a veces 40% de aprobación. Y de eso va a depender también el monto en que yo te voy a aprobar. Pero nosotros empezamos hace muchos años ya, yo siento que son años perro, ¿no? En las startups. Eh, empezamos con unos créditos de $100 y eran dolorosísimos. O sea, llegar a los $100 era como, bueno, lo estamos haciendo. Ahora vamos en $1,800 y tenemos créditos en ese perfil divino de 25 millones de pesos. Entonces, va a variar de acuerdo, porque no le estoy sirviendo la misma comida a todo el mundo. Entonces, son varias cositas ahí que dependen. Por eso te cuento la buena historia. La historia triste es una tasa de aprobación del 9%, créditos de $400 más o menos, y, y con una probabilidad no pago altísima. Entonces, lo castigo muchísimo, no apruebo tanto ahí, no disponibilizo tanta plata y mantengo el riesgo al margen. ¿Alguien más pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Hola, Hola. Julián Borges de Black Falcon. Es cuando tú cuentas la historia de la empresa y lo que hacen, para mí me esperan como dos negocios distintos, ¿no? O sea, una cosa está el producto súper chévere, inteligencia artificial, que entiende, que tiene conexión con varias fuentes de datos y está súper bacano, que le puede funcionar a un montón de empresas. Digamos que he tenido la fortuna de trabajar con varias entidades financieras acá y en Latinoamérica, y ese es un dolor grandísimo que ellos tienen, entender a quién le pueden prestar, cómo le pueden prestar en los procesos de KYC
y en los procesos de contactabilidad. Ujú. Al parecer ustedes lo tienen un poquito más solucionado. Y por otro lado, tienen los desembolsos, tienen las líneas de crédito y demás. Mi pregunta es, ¿han considerado o ya lo tienen un plan para tratar eso como dos unidades de negocio y ofrecer ese tema de utilice nuestros motores para entender a sus clientes o utilice nuestros motores para entender la contactabilidad con los clientes o desembolsar créditos hacia terceros como una unidad de negocio independiente o completamente están ligados a que todo sea un solo mundo? No, entonces no, eso es imposible. Eh, Plural nació pensando que íbamos a adquirir todos nuestros clientes de forma digital. Y eso es como ir a pescar con dinamita. Entonces puede salir absolutamente de todo y nosotros íbamos a Facebook, redes sociales, Google, todas esas cosas, quemábamos un montón de plata para intentar traer clientes. Y resulta que esos perfiles no son tan buenos. Entonces tasa de aprobación bajita, tickets bajitos, lo que sea. Y como yo les dije, necesito mucha data y mucha información. Empezamos a buscar empresas que atendieran el mismo nicho, microempresarios, negocios pequeños y que no tuvieran el producto de crédito como una oferta de ellos y ahí nosotros podemos agregarle valor. Entonces, ¿qué haces? Pues tú mejoras la retención de tus clientes porque les ofreces otros productos que no tienes. Entonces, así empezamos vendiendo esto y empezamos a traer aliados y nosotros tenemos aliados de diferentes segmentos que tienen microempresarios en sus, pues atienden a microempresarios y nos pueden dar data adicional o no, o tal vez no. O sea, no es obligatorio. Entonces empezamos haciendo eso, los traemos a la aplicación, los evaluamos y les contamos luego a esa empresa o a ese aliado cómo fue la tasa de aprobación de esa gente. Pero luego hay otra gente que nos dice, no, es que yo ya tengo la plata, yo no quiero que usted ponga en su balance sheet estos créditos, quiero que sean míos, pero yo no tengo el score, pero yo no tengo esto. Entonces, nosotros estamos trabajando en eso en este momento y hay otra, digamos que tendencia en el mundo de producto que es el embedded finance o las finanzas embebidas y es poder meter, por eso les digo que nacimos como una aplicación, no sé en qué vamos a terminar, si es el canal de WhatsApp o dentro de el portal web de alguien que atienda a muchos microempresarios embebidos ahí y es una de las necesidades que realmente tiene el mercado porque hay muchas empresas que quieren agregar valor a sus clientes y no tienen el crédito como en su, en su core. O sea, no saben y además dar crédito es difícil, cóbrelo. Regale plata es fácil, cobrarla es difícil. Entonces estamos haciendo eso y sí, para allá va todo. Vale. Nos queda tiempo para una última pregunta. No sé si alguien más quiere hacer la última. Hola, ¿qué tal? Aquí escuchándote un poco, Jefferson, yo trabajo para el TEC de Monterrey en producto. Ok. Em, Aquí escuchándote nuevamente en temas de growth también como que se me ocurrió un poco, no sé si lo tengan, no conocía la aplicación como temas de referidos o algo así, porque al final, claro, tú estás hablando de un segmento que es probablemente que se mueve en la calle y que, Ujú. no sé, alguien que de pronto no tiene Facebook o Instagram, a estos me prestaron rápidamente en 5 minutos, no sé si han podido probar el plan de referidos y cómo les ha ido en ese aspecto. Eh, Es una linda pregunta, sí. Estaba diseñado en la aplicación, nunca lo pusimos en producción, pero es una realidad. De hecho, el microcrédito en Colombia funciona a base de referidos. Y entonces claro. hay empresas que hacen microcrédito que es como, bueno, refiérame y tu red es la que te cobra. Por ejemplo, en México el microcrédito como existe acá en Colombia no existe, es un grupo de amigos, son 10 personas, juntas piden el crédito y entre las 10 tienen que pagar, o sea, no me vayas a quedar mal, no me vayas a quedar mal porque quedan mal todos. Sí. Sí, es una cosa que la verdad no hemos tenido tiempo porque estaba haciendo cosas de inteligencia artificial, pero sí, estaba... Gracias. Bueno, perfecto. Ya esa, Ya esa era nuestra última pregunta. Entonces, para contarles un poco más de la agenda, lo que va a seguir es que ahorita María Fernanda va a venir y nos va a contar un poco más. Vamos a tener una actividad de networking para finalizar y
y pues comer para, para comer. Eh, bueno, yo quería agradecerle primero a Plural. Plural es el anfitrión de hoy y muy amablemente es el que los ha invitado a ustedes a las bebidas. Invitó a cada uno a bebidas, entonces Y muchas papitas, hay gracias papitas. y papitas a Plural. Entonces un aplauso para Plural y, y bueno, muchas gracias también a ti, No, Mónica. Excelente gracias. charla y muy Sí, interesante ver gracias. Muchas cómo gracias. están usando todos esos temas de inteligencia artificial. Gracias. Buenísimo. Y bueno, y finalmente quería agradecerle bueno, al restaurante H Hamburguesas, que es el que nos está prestando las instalaciones hoy. Ya en una anterior vez también nos las prestó. Entonces, pues nada, los invito a que si de pronto quieren apoyar para que nos sigan prestando el lugar, comprando algo, Hamburguesas se los buenísimas. agradecería bastante. Y bueno, ya le voy a dar la palabra a María Fernanda para que ella continúe. Bueno, primeramente queríamos agradecer a todos por su asistencia. Es muy lindo tener este espacio donde podemos aprender sobre el tema del producto. Queríamos abrir este espacio